Buen día, Diego. ¿Cómo está todo por allá? Buen día, Paula, Pancho, a todo el equipo. Bueno, nos encontramos en el mismo sitio donde estuvimos ayer, viendo que de a poco se iban contagiando, por decirlo de alguna manera, los diferentes ígneos. Estamos a unos 3 kilómetros, un cruce entre Puyén y Cholila, a unos 25 kilómetros de Cholila, hacia donde descendió el fuego en la jornada del día de ayer. Y hoy es el día después de lo que les mostramos durante todo el día de justamente lunes. Ahora se ven esta especie de mini chimeneas, sí, pero por supuesto que siempre hay riesgo de que se reavive el fuego, sobre todo porque va por debajo de la tierra, subterráneo. Sin embargo, hay buenas noticias de este lado que tienen que ver con lo climatológico, de lo que tanto hablábamos ayer, inclusive con el jefe de operaciones brigadistas y demás. Justamente porque hubo un descenso importante de la temperatura. En estos momentos tenemos unos 11 grados en Chubut. Y también porque ya pasó la alerta de fuertes vientos, de ráfagas de viento que en la jornada de ayer llegaron hasta los 60 o 70 kilómetros por hora. Lo hemos contado y lo hemos mostrado también de la mano de Fabio Soria, porque realmente levantaban mucho polvillo aquí, porque también llegaban las cenizas. Bueno, aquí hubo dos casos diferentes, pero todos, por supuesto, con el fuego como protagonista en la jornada del día de ayer. Lo que mencionábamos en esta zona puntualmente que estamos mostrando en estos momentos, que tiene que ver con un primer foco ígneo cuando comenzaron las llamas, que fue en un terreno superior. Esta zona todavía estaba intacta respecto de los incendios forestales que habían comenzado hace ya más de un mes. Sin embargo, ayer también llegó aquí. Bueno, luego se generó un foco mucho más abajo y el peligro tenía que ver y tiene que ver en realidad con que estamos sobre la ruta 71, con que la misma funcione como una especie de cortafuegos natural y no llegue el fuego hasta aquí y mucho menos pase del otro lado que hay. No aquí puntualmente, pero sí a unos pocos metros hacia donde les está mostrando Fabio, que es hacia el norte. Bueno, pastizales secos. Sí, Pancho. Es decir, Diego, que acá, bueno, tenemos la mala noticia es que avanzó hacia una zona que no estaba, que estaba todavía intacta. La buena, o que por lo menos confiamos en que se extienda, es que paró el viento. Fíjate la diferencia respecto de lo que era el humo y las llamas de ayer. Ayer, el momento en que se empieza a reavivar todo es el momento en que se levantan las ráfagas y que bajó la temperatura, que también ayuda, ¿no? Exactamente, y además en cuestión de minutos barra horas, porque en unas 2 horas era prácticamente otra la imagen de cómo comenzaban las llamas y demás. Lo cierto es que decíamos, en este sector se daba esta situación, ¿no? Que tiene que ver con focos alejados uno del otro por las pavesas, que son esas partículas humeantes y calientes, ¿no? Encendidas, que pueden volar debido a las columnas conectivas, bueno, varios metros. Y por eso se generan en diferentes puntos. Sin embargo, a unos 2 kilómetros de aquí aproximadamente, donde también estuvimos en horas de la tarde, se armó por un momento una especie de línea a lo ancho de toda la montaña que está a nuestra derecha. Y allí sí fue donde más cerca estuvo de la ruta 71, a unos 300 metros nada más. Por eso se movilizaron de aquí donde estamos hacia ese sector al que hacemos mención los bomberos, los brigadistas y también con un tractor para intentar sacar la maleza, los pastizales cerca de la ruta para evitar justamente e intentar contener, para evitar que llegue el fuego a la ruta e intentar contenerlo. ¿Qué pasó ayer? Que a diferencia de hoy tal vez no complicaría tanto la situación o la labor de los bomberos. Bueno, que había vientos de diferentes zonas, ¿no? De diferentes puntos que venían y que viraban también. Durante un rato largo iba hacia el este, pero luego viraba y podía ir también hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O por qué complica la labor de los brigadistas y sobre todo de los bomberos? Porque en cuanto a la contención respecta, bueno, el fuego tiene una cola, tiene los flancos derecho e izquierdo y tiene una cabeza. El tema se complica cuando el viento no va hacia una dirección, sino que empieza a descontrolarse. Allí se generan diferentes cabezas de fuego, como le llaman, y entonces allí sí no pueden contenerlo de manera tal vez con lo cual tan es importante, óptima. A ver, Diego, también, perdóname, es importante que sepamos, a ver si Silvana nos puede ayudar en esto, cómo viene el pronóstico. Ahora en un ratito actualizamos, porque es clave lo que estás diciendo respecto de las lluvias, del viento que viene, para ver si esto se va a... ¿Estás ahí,
Silvana, dale, a ver, contanos cómo viene el tema del tiempo para esta zona. Bueno, el mapa que tenemos acá en pantalla tiene que ver con los acumulados que se esperan para las próximas horas. Y toda esta es la zona, digamos, donde están los incendios activos. En este momento hay precipitaciones en los alrededores. Se espera que las lluvias continúen durante el día de hoy, a partir de mañana que continúen, pero ya de manera más aislada. Pero atención, porque en realidad no son acumulados muy importantes. Estos acumulados, estos colores celestes que están en la zona en donde están los incendios, refieren a menos de 10 milímetros de acumulados. Sirve, ayuda, nunca está de más. Bienvenido sea, pero la realidad es que necesitaríamos lluvia un poco más abundante, más significativa para poder paliar los incendios. De todas maneras, es cierto que gracias a las precipitaciones la temperatura disminuyó bastante. A partir del día de mañana en la tarde sí puede que se intensifique un poquito más el viento del sector oeste, así que es una lucha con las condiciones meteorológicas. Por momentos el viento se intensifica y más allá de que llueva puede de todas maneras perjudicar el avance del fuego, así que hay que seguir muy de cerca la situación. Lo cierto es que gracias a las lluvias y al descenso de temperatura, los brigadistas ahora están pudiendo, digamos, trabajar mucho mejor que lo que fue el fin de semana, que como recién Diego contaba, el viento fue mucho más intenso y se sumó también a las altas temperaturas. Diego, ¿qué dicen en la provincia? ¿Cuál es el estado actual de situación? ¿Qué dicen con respecto a lo venidero? ¿Por cuánto tiempo más pronostican esta situación? Más allá de que es muy difícil o pronosticarla debido a las condiciones climáticas, pero en base al conocimiento de la zona. Mirá, primero respecto del contexto, Pau, y por cómo viene dándose desde hace ya más de un mes estos incendios y que continúa no solo reavivándose en zonas en las cuales ya arrasó el fuego, sino también abarcando nuevas, como justamente en la que nos encontramos nosotros. La verdad que el panorama no es tan esperanzador. Sí, en materia climatológica, por eso marcábamos la lluvia del día de ayer. Fue una llovizna alrededor de las 6, 7 de la tarde. Luego sí, en horas de la noche, llovió de manera más copiosa y se extendió hasta horas de la madrugada, pasadas las 5 de la mañana. Importante esto del viento y lo que mencionábamos también del descenso de la temperatura. Eso en materia de lo que significa la extensión en el tiempo y en el terreno, ¿no? de los posibles focos ígneos, porque también recordemos que hay fuego por debajo de la tierra, fuego subterráneo que se puede extender varios metros justamente por las raíces. Al margen de esto, en cuanto a los vecinos respecta y los damnificados, bueno, en muchos casos lamentablemente han perdido la totalidad de sus viviendas. En otros casos las pérdidas son totales. Desde el gobierno de Chubut han expresado que intentarán ayudar a justamente reconstruir las viviendas de los mismos. También hay que recordar que hay animales, muchos animales afectados directamente, quienes lamentablemente han perdido la vida, y también quienes no llegan a ser agarrados por el fuego, bueno, claro, intentan huir y en muchos casos son atropellados quienes están cerca de la son ruta todas 71, pérdidas, daños enormes. Diego, volvemos entonces.